Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a ver la segunda clase de historia clínica. La idea, como ya dijimos en las clases anteriores, es que ustedes refuercen todos estos temas con la bibliografía que les vamos a ir recomendando. Les presento por acá lo que es el contenido temático, eh, tema de historias clínicas, ¿sí? Eh, Son temas sumamente importantes para lo que es nuestra carrera, ¿sí? Todo lo relacionado a lo que es la propiedad y la custodia, ¿verdad? El uso, el manejo, el análisis, ¿sí? La reglamentación para lo que es la depuración, ¿sí? ¿Quién puede solicitar la historia clínica y quién no? Vamos a tratar de ver todos estos temas a lo que es a lo largo de la clase de hoy. Vamos a empezar con las diferentes formas de ordenarse la historia clínica, ¿sí? Encontramos tres tipos diferentes de formas de ordenar la historia clínica. Puede ser en forma cronológica, en forma capitulada y por tipo de asistencia. Para el caso de la forma cronológica, eh, esta clasificación no diferencia, ¿sí? O no toma en cuenta si es una internación de una consulta externa. Quiere decir que no la separa, ¿verdad? ¿Sí? En este sistema se puede apreciar mejor la evolución del paciente, ¿sí? Y la historia tiene como una continuidad. La última consulta, la última internación, el último estudio va arriba y lo más antiguo abajo. Para el caso de la historia clínica ordenada en forma capitulada, en este formato cada especialidad tiene sus formularios que están rotulados, ¿sí? Quiere decir que a pesar de ser cronológica, está separado por especialidad, ¿sí? En forma de capítulos. ¿Qué pasa para el caso del orden tipo de asistencia? Bueno, este está separado de lo que es hospitalización de consulta externa, ¿sí? En este sistema eh, tiende a ordenarse las hospitalizaciones en forma cronológica, ¿sí? Otra vez de abajo hacia arriba, o sea que quiere decir que la última hospitalización está primero, ¿sí? Y la consulta externa está a continuación de la etapa, ¿sí? También en orden cronológico de arriba hacia abajo. Cuando el paciente está hospitalizado, digamos, la historia clínica siempre está en piso, ¿sí? Esto es para los tres tipos de forma que nombré anteriormente, ¿sí? Y para estos casos, enfermería es como responsable de la historia, ¿sí? Por consiguiente, el orden de la historia depende de las prioridades en ese momento de la internación que le dé enfermería. Pero una vez que el paciente egresa, digamos, la historia clínica pasa a ser nuevamente responsabilidad de registros médicos, ¿sí? Se ordena, se pasa al sector para ser codificada, se procesa, se depura y, bueno, y posteriormente se guarda, ¿sí? Si bien tenemos o consideramos que hay un orden internacional, si leen el libro que les recomendé en la clase pasada, el libro de Paltex, que es el que se subió a, aquí a la plataforma de EVA, ¿sí? Lo que pasa en el Uruguay es que cada institución lo adecua, digamos, a lo que es su entorno y sus necesidades. Lo que sí es muy importante y es fundamental siempre la intervención de registros médicos para todo lo relacionado a las decisiones en cuanto a lo que es historia clínica, ¿verdad? Bueno, acá pasamos a ver lo que es el diseño de la historia clínica, un poco los tipos de formularios, ¿sí? Los tipos de historia clínica eh, que podemos encontrar. Y acá también podemos encontrar tres tipos de historia clínica. Historias clínicas en blanco o libre, como dice ahí. Estos casos se dan básicamente para lo que es la historia clínica papel en exclusividad, ¿sí? Tenemos historias clínicas dirigidas y tenemos historias clínicas que las llamamos mixtas o semidirigidas. La historia clínica en blanco o libre, ¿sí? En este caso los formularios lo que tienen bien básico es como un cabezal impreso generalmente con el logo de la institución, ¿sí? A continuación va la identificación del paciente, obviamente, ¿sí? Em,
con todo lo que es el estándar obligatorio, como ya dijimos, la cédula de identidad, el apellido, los nombres completos, ¿sí? En caso de que esa institución identifique a sus usuarios con un número de registro, va al número de registro. Por ejemplo, en el caso que fuera el hospital de clínica, ¿sí? Lleva el número de registro identificado de la historia clínica. Y después luego la hoja está está en blanco, ¿sí? Algunas tienen renglones, otras sin renglones, pero lo que hace es que los integrantes del equipo de salud puedan eh, escribir, pero sin ningún tipo de dirección, digamos, por decirlo decirlo de alguna manera. Es una hoja en blanco que el médico hace todo lo referente a ese encuentro en ese tipo de formularios. A eso le llamamos historia clínica en blanco o libre, ¿sí? Cuando utiliza ese tipo de formularios. ¿Qué pasa para las historias clínicas dirigidas? Bueno, ahí encontramos formularios, ¿sí? Que tienen impreso como la mayor cantidad de ítems, ¿sí? Allí el médico lo que debe hacer es escribir como un mínimo de palabras o simplemente muchas veces tiene que marcar, a veces con cruces, ¿sí? Lo que hace es dirigir al médico en lo que tiene que preguntar, ¿sí? Y dónde y cómo escribir la respuesta. Este sistema tiene como ventajas que es más rápido, ¿sí? Obviamente, es uniforme, los datos imprescindibles van a estar siempre, y siempre van a estar en el mismo lugar, porque el formulario ya está impreso, dirigido, ¿verdad? Es mejor para los casos en que se requiere la misma, por ejemplo, anotación o la misma información, o el mismo interrogatorio, ¿sí? Esto da como una seguridad y una completitud. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en obstetricia, ¿sí? A través de los formularios del SIP, del Sistema Informático Perinatal. Bien. En cambio, como una desventaja, bueno, lo que encontramos es que no permite al médico o al profesional extenderse, ¿sí? En el caso de que fuera necesario, ¿sí? El técnico puede estar como de alguna manera limitado. Bueno, para el tercer diseño encontramos lo que es la historia clínica que llamamos mixta o cine dirigida, ¿sí? Es como un intermedio, ¿sí? Entre los dos anteriores. Tiene espacios en blancos, pero con recordatorios señalizados, ¿sí? Los ítems que deben ser tratados, sin especificar todas las opciones en el caso, ¿sí? Y este diseño lo que hace de alguna manera es evitar omisiones y lleva un orden, ¿sí? Un orden al interrogatorio o a la entrevista. Bueno, es importante destacar eh, que si tenemos, digamos, integrado lo que es el concepto o la necesidad o la prioridad de registrar correctamente, bueno, entendemos que cualquier papel podría obrar como historia clínica, ¿verdad? Tenemos algunos elementos que son de diseños, ¿sí? Que a veces conviene tenerlos en cuenta o respetarlos en el caso de formularios, papel, ¿verdad? Por ejemplo, el tamaño, ¿sí? El tamaño uniforme para todos los formularios que contengan la historia clínica, el tamaño estándar, que es el A4. Em, para el caso de sistemas de hojas sueltas, ¿no? Bueno, determinar el grosor de las hojas, eso también es importante, la calidad del papel, ¿sí? Bueno, tener en cuenta algunos formularios como de estudios de resonancia, electrocardiogramas, anatomías patológicas, que son estudios con bastante relevancia, que pueden ser, o podría sugerirse que fueran en papel de color, ¿sí? Y esto lo que hace es como que permite distinguir esos formularios más rápidamente dentro de una historia clínica, en el caso que sea una historia clínica de mucho volumen. Pero bueno, también desventajas de esto podría pasar de que si yo hago una reimpresión de ese estudio, me va a salir en blanco y negro, así que ahí pierdo un poco. Sí, ¿qué otra cosa? Bueno, el orden de los ítems. El orden de los ítems de que tienen que tener los formularios siempre tienen que mantener un orden lógico. ¿A qué me refiero cuando hablo de orden lógico? Y bueno, que los ítems o las preguntas que tenga el formulario
tienen que estar ordenados también. Por ejemplo, siempre preguntando o las preguntas tienen que tener un orden lógico en el sentido de que tienen que ir de lo más grande a lo más chico. Un ejemplo de esto, si yo estoy preguntando datos patronímicos a un usuario, empiezo preguntando país de nacimiento o país de residencia, ciudad, barrio, calle, número de puerta. No mezclo ese orden, digamos, ¿no? O sea, siempre voy como siguiendo un orden a lo que es el formulario que tenga y que se mantenga en un orden, digamos, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, para identificar en un futuro, cuando se realice la depuración de estas historias clínicas, seguimos hablando de lo que es historia clínica a papel, sería bueno este, tener identificadas las tapas de la historia clínica con la fecha de la última consulta del usuario. Y ahora les muestro por qué y les voy a decir para qué nos facilita esto. Pero en realidad esto lo que facilita es para lo que es la posterior depuración, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con lo que es el análisis de la historia clínica. Acá tenemos dos tipos de análisis que se hacen, ¿sí? Y es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, ¿sí? Para que una historia clínica sirva para usos posteriores debe tener determinadas características, ¿sí? Bueno, y acá para ello es que se hacen estos tipos de análisis, el cuantitativo y el cualitativo. Para el caso de lo que es el análisis cuantitativo, bueno, lo realiza el personal de registros médicos, ¿sí? Consiste en el control de la historia clínica, verificando que todos los formularios estén correctamente identificados, con los datos patronímicos completos, ¿sí? Se revisa si hay omisiones o discrepancias respecto a la escritura, que todas las anotaciones de la asistencia estén debidamente firmadas, identificadas, firmadas por los responsables, eso lo vimos, los números de caja profesional, ¿sí? Lo vimos ya en la clase pasada. Em, Otra cosa que se puede hacer o que se hace es que el resumen de egreso esté completo, con un diagnóstico definitivo, también firmado por el médico responsable, que estén todos los informes de los estudios complementarios, ¿sí? No puede pasar de que haga una descripción en alguna parte del médico y diga, bueno, se realizó una resonancia que informa que eh, su resultado es normal. Y bueno, en la resonancia no esté. Eso también es una forma, ¿sí? De que nosotros corroboremos que los estudios complementarios estén, ¿sí? Bueno, como podemos ver, este análisis es cuantitativo, ¿sí? Como lo dice el término, tiene que ver con la cantidad. ¿Tá? Si la historia clínica no está completa cuando llega al archivo, lo que se hace en esos casos es se deja aparte, ¿sí? Y se cita a la persona responsable para que pase por el sector de registros médicos a completar. Y bueno, lo que se hace para eso es se da un periodo establecido por la institución. ¿Tá? Tiene un periodo para poder pasar a completar eso que no quedó bien o que faltó. ¿Tá? Eso es parte del análisis cuantitativo, lo hace registros médicos. ¿Qué pasa para el caso del análisis cualitativo? Bueno, el análisis cualitativo lo realiza el cuerpo médico, ¿sí? ¿Y en qué consiste? En evaluar la calidad de la asistencia que se le brindó al usuario. Si bien registros médicos no es el responsable de esta evaluación, ¿sí? Sí depende del Departamento de Registros Médicos que se cumpla con la realización de ese análisis cualitativo, ¿sí? Refiriéndose, por ejemplo, nos referimos en esos casos a las autoridades, ¿verdad? Competentes, en el caso de que falte algún tipo de, de dato, nosotros citemos al profesional, el profesional no acudió en el tiempo que se le dio para completar esa historia, bueno, ahí lo que hace registros médicos es acude a las autoridades competentes. Bueno, como dijimos en el análisis anterior, para este análisis, que es el análisis cualitativo, también como dice el término, tiene que ver con la calidad, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el responsable de que la historia clínica cumpla con los requisitos exigidos en cuanto a la asistencia brindada al usuario es el médico tratante. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero en la segunda etapa, ¿sí? La realiza el Comité de Auditorías de Historia Clínica, ¿sí?
que lo que consiste básicamente es en observar y evaluar si cumplen las normas establecidas por la institución, ¿sí? Relativa a la calidad de la atención médica. Este comité debe existir en todas las instituciones de salud, ¿sí? Tanto los médicos tratantes como los auditores lo que hacen en esos comités es juzgar, ¿sí? Si se ha presentado la atención necesaria al usuario, si lo actuado está debidamente registrado en la historia clínica, etcétera. Bueno, seguimos para, para el caso del uso y el manejo de la historia clínica. Como dice ahí, el uso es cuando el usuario se atiende con el equipo de salud, ¿sí? Hace uso de la historia clínica, pero no la maneja el usuario, ¿verdad? ¿Quiénes también hacen uso de la historia clínica? Bueno, los médicos, la parte de enfermería, los técnicos en registros médicos, el equipo de salud en general hace uso también de lo que es la historia clínica, ¿verdad? Pero para el caso de lo que es el manejo, ¿sí? Es que es cuando la utilizan, por ejemplo, los médicos, enfermería, ¿sí? Lo ven, la utilizan, escriben, la manejan, digamos, ¿sí? Y bueno, como dije anteriormente, los pacientes, la parte contable, la administración, no manejan la historia clínica, sí hacen uso de ella, sí, pero en el caso que necesiten contar con ella, lo que se les da o lo que se les proporciona es una fotocopia de historia clínica o una fotocopia de los informes que están necesitando, ¿sí? O sea que no se manda la historia clínica original, ¿verdad? Sí, se usa su contenido, pero no se maneja. Bueno, desde el momento que la institución, este es un dato importante, desde el momento que la institución acepte a un usuario, digamos, parte de ella, se compromete al secreto profesional, ¿sí? De todas aquellas personas que eh, deban manejar datos del paciente. Bueno, siguiendo con el uso de lo que es la historia clínica, podemos encontrar dos grupos de usos grandes. Y eso es para, para el caso del uso personal o impersonal. Y como documento personal, nos referimos a lo que es de forma identificada con el nombre o el apellido o con el cédula o con el número de registro del usuario, ¿sí? Este, se puede utilizar, ¿para qué caso se puede utilizar de forma personal? O sea, es decir, identificada. Bueno, para los casos de asistencia, obviamente, ¿sí? Exclusivamente el equipo de salud, o puede ser de otra institución, estamos de acuerdo, ¿sí? Por problemas sociales del usuario, bueno, el usuario, por ejemplo, se va a vivir a otro país, también necesita la historia clínica o la fotocopia de ella, y la necesita de forma personal, identificada, ¿sí? Pasa a atenderse en nuestra institución, como dijimos anteriormente, ¿sí? O quiere hacer una consulta con otro profesional, esto también podría pasar, bueno, eso que le llamamos consultas particulares. Bueno, quiero hacer una segunda opinión, quiero hacer una consulta particular. Bueno, para esos casos estamos usando la historia clínica, ¿verdad? En forma personal. Como ya dijimos anteriormente, para el caso de lo que es los seguros, ¿sí? Siempre con la autorización del paciente, pero también se hace uso personal de la historia clínica. Para lo que es el Banco de Seguro del Estado, ¿sí? Recordemos que si es por indemnización debe presentar la autorización del usuario, ¿sí? Si es para continuar asistiéndose no la necesita, pero también hacemos uso de lo que es la historia clínica en forma personal. Banco de Previsión Social también. Hablamos de todo aquello de que era que la historia clínica para lo que es las certificaciones, para los trámites de, de jubilaciones o de pensiones, ¿verdad? Hablamos también ya de la ley, la 20.075, la rendición de cuenta, que habla específicamente en su artículo 506 y nombra al Banco de Previsión Social, ¿sí? Con el fin de la seguridad social,
que pueden acceder, digamos, a los registros de lo que son la historia clínica electrónica nacional sin ninguna autorización del usuario, ¿verdad? ¿Qué otros casos más se puede hacer uso de la historia clínica en forma personal? Bueno, como dice ahí, para trámites legales y administrativos, ¿sí? Eh, en nuestro país no podemos desobedecer, por ejemplo, una orden del Poder Judicial. Y ahí, un ejemplo de lo que son trámites legales y administrativos podría ser que me lo pida el Poder Judicial, ¿sí? Si me lo pide el Poder Judicial, como ya dijimos anteriormente, no necesito la autorización del usuario y mando la historia clínica identificada, ¿verdad? Para el caso de que me la pidieran los abogados, estos deben pedir este, el informe al juez, ¿sí? Como prueba o pedir una autorización por escrito del paciente para poder utilizar esa documentación, ¿sí? Bueno, siempre debe quedar integrado, esto es importante también, no olvidarme de decirles, que debe quedar como integrado a la historia clínica el oficio o la nota de pedido de la historia esa, ¿verdad? De esa documentación, de esa parte de la historia que se esté pidiendo, o la historia clínica completa, ¿sí? La autorización del usuario, por ejemplo, cuando venga firmada, también debe permanecer dentro de la historia clínica, ¿sí? Si existe, ¿verdad? Y la autorización del usuario siempre es la autorización del usuario con la fotocopia de la cédula de identidad, ¿sí? Vamos a lo que es el documento impersonal, o sea, es decir, sin la identificación del usuario, ¿sí? Por nombre. Eh, Acá dice únicamente con número y con el nombre de la institución, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué se podría utilizar, por ejemplo, la historia clínica o bases de datos? Podría ser también con información de historias clínicas. Bueno, se utiliza para lo que es todo lo que es relacionado a la docencia y la investigación, ¿sí? Se puede contar con la autorización del director del servicio, que recogió toda esa información, ¿sí? Y bueno, siempre hay que constar de dónde proviene el material. Eso siempre tiene que estar, ¿verdad? En algunos lugares lo que hace es exige la autorización de la dirección técnica, incluso para uso de datos estadísticos generales, en otros usos de estos datos son libres. Por ejemplo, se me ocurre la página del Ministerio de Salud Pública tiene datos que no están identificados, obviamente, pero cuelgan allí bases de datos para poder hacer uso, darle el uso de la investigación. En estos casos, la historia clínica nunca debe salir del departamento de registros médicos, ¿sí? Siempre tiene que estar dentro, como dice ahí, la custodia del archivo. Bueno, propiedades de la historia clínica. ¿Quiénes son los propietarios de la historia clínica? Bueno, la parte física es la institución, es la que alberga la historia, ¿verdad? De la parte intelectual, el cuerpo médico, que es de alguna manera los que la completan, ¿no? Y del contenido, es propiedad del paciente. La propiedad física es como el soporte, la historia clínica, ¿sí? Físicamente, como dije anteriormente, es propiedad de la institución, porque es su respaldo legal a la asistencia del paciente. Para el caso de la propiedad intelectual, para utilizarse también para la docencia, la investigación, este, el contenido intelectual siempre es propiedad del cuerpo médico, ¿no? Porque es quien la formó, eh, de alguna manera, es el que la escribió. ¿Qué pasa para lo que es la propiedad del contenido, ¿sí? Que dijimos que la propiedad es del paciente. Bueno, el paciente siempre es el dueño de su contenido, ¿no? Pues es quien de alguna manera aportó a través de su asistencia, ¿sí? Tiene derecho a su usufructo total
de su contenido y puede utilizarlo en diferentes momentos o solicitarlos en diferentes momentos, ya sea cuando va a pedir una hora para una consulta, al atenderse a la emergencia, cuando está hospitalizado, em, cuando el paciente hace un traslado de una institución a otra, también puede solicitarlo, cuando el paciente se va del país y quiere hacer una consulta con otro profesional, ¿sí? Se le puede sacar fotocopia de la historia clínica por distintas razones, pero siempre el original va a quedar archivado en la institución, ¿sí? En el caso de que deban ser estudiadas las historias por los médicos, existe la sala de lectura, que generalmente se encuentra en el archivo o parte del archivo, pero si la sala de lectura no provee las condiciones o no hay en alguna institución lo que son las salas de lectura, bueno, ahí se le puede excepcionalmente, digamos, dejar o se le permite a los médicos llevar la historia clínica a un lugar este, ya preestablecido, ¿sí? A tales efectos, digamos, ¿no? Para su mejor estudio, a veces necesita un ámbito más tranquilo, ¿sí? Necesita consultar la bibliografía, necesita consultar internet. En estos casos, bueno, lo que hace registros médicos son controles, ¿sí? De ese préstamo de la historia clínica y son como controles mucho más estrictos, porque la historia clínica salió del archivo, ¿verdad? Y no es para la asistencia del usuario, digamos. Nombramos recién. Y vamos a ver ahora quién puede solicitar la historia clínica. Bueno, tenemos un decreto, que es importante que lo tengan en cuenta, que es el 258.992 del artículo 42, que es que dice que el paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma a sus expensas. Sus expensas legaliza la posibilidad que tienen las instituciones de cobrar la fotocopia. ¿Sí? Eso quiere decir que el paciente puede solicitar la historia clínica, pero es el paciente quien tiene que abonarlo en caso de que la institución así lo exija. ¿Sí? A nuestro país, en ACE, por ejemplo, no se le cobran las fotocopias a los usuarios, pero bueno, otras instituciones, eh, la mayoría de las instituciones sí la cobran. ¿Sí? En ese caso es el paciente que se tiene que hacer responsable de ese pago, ¿verdad? Bueno, entonces este es el decreto que nos reglamenta a quienes léanlo, búsquenlo, ¿sí? Ahí habla de quién puede solicitar la historia clínica, quién tiene la autorización, cómo este, se puede solicitar. Yo acá les traje, por ejemplo, para el caso de los familiares, ¿sí? Hay un orden general del servicio del Ministerio de Salud Pública, que es el 888 que dice que mediante una carta firmada con la autorización del paciente y fotocopia de la cédula de identidad, se puede brindar, digamos, lo que es la fotocopia de la historia clínica, ¿sí? Para el caso del médico tratante y del equipo de salud, bueno, obviamente se puede utilizar para lo que es la asistencia, para la docencia y para la investigación, como ya dijimos, ¿sí? Para la asistencia, ya sea en consulta externa, en internación, ¿sí? La sola presencia del paciente en estos servicios, ¿sí? Genera al médico la necesidad de contar con la historia clínica, siempre, está normalizado, que es imprescindible que el médico tenga la historia clínica, ¿sí? En el momento de la asistencia. No importa si es papel o si es electrónica, ¿verdad? No cambia, pero siempre lo tienen que tener a disposición el médico. Para el caso de la docencia, bueno, se solicita archivo, las historias generalmente por diagnóstico, por patologías, eh, o bueno, por número de registro, digamos, que presentarán, digamos, de alguna forma a los alumnos, ¿sí? También la revisan en sala de lectura y las piden a veces para algún día determinado de clase, ¿no? Que de donde vayan a verla. Registros médicos enviará la historia clínica según lo acordado, dejando siempre constancia de dicha entrega
en archivo. Para los casos de investigación, los técnicos deben presentar en registros médicos o en una solicitud escrita siempre, ¿sí? Donde conste su identificación, el material solicitado, por ejemplo, el registro, el diagnóstico, tal periodo, ¿sí? Nos tienen que dar una previa autorización, generalmente es la dirección técnica de los servicios, ¿sí? Y a veces también hay algunas instituciones que tienen como un formulario ya preestablecido, este, que son para estos casos, para los casos de investigación, ¿sí? El médico tratante puede solicitar la historia clínica para utilizarla como un documento legal también, ¿sí? En caso de una necesidad de tener que defenderse ante alguna demanda, por ejemplo, ¿sí? Este, en el juzgado. Hay un decreto que es del año 2007, ¿sí? Y que tiene como particularidad que rige solo para lo que es el médico tratante, ¿sí? Bueno, ahí aparecen otras instituciones que también puede solicitar la historia clínica, ¿sí? La dirección técnica de nuestra institución, ya lo dije, ¿sí? El usuario se cambia de institución asistencial, la dirección técnica que comience a brindarle la atención tiene el derecho a solicitarle la historia clínica a la institución de asistencia anterior, digamos, ¿sí? Este trámite se hace sin la autorización del usuario. ¿Ah? Pues la institución se hace como responsable del paciente y debe tener de alguna manera o contar con la documentación clínica correspondiente, ¿sí? Bueno, el Banco de Previsión Social ya lo dijimos, el Banco de Seguro del Estado también, bueno, las aseguradoras privadas también, y ahí entra eso de que las aseguradoras privadas necesitan la autorización del paciente, ¿se acuerdan? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, sin la autorización del paciente, también nos puede solicitar, puede acceder a la historia clínica, el Poder Judicial también, sin una autorización del paciente, los abogados también, pero ahí entra el tema de la autorización, damos el paciente para que el abogado pueda acceder a esa historia, y otro, otro caso que les menciono por ahí es el caso de los fallecidos. Bueno, en este caso es un tema, está como en discusión todavía, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar la historia clínica de un fallecido? ¿Quiénes no? ¿Tá? Bueno, lo real es que no hay una reglamentación al respecto todavía. Lo que debemos nosotros de alguna manera es adecuarnos a las normas internas que decide la dirección técnica, ¿sí? Y la asesoría letrada de la institución, que bueno, de alguna manera son quienes en definitiva nos van a ser como nuestro respaldo, las jerarquías eh, de las instituciones, ¿sí? O sea que no hay una reglamentación para lo que es el tema de fallecidos, ¿sí? Hay un tema de discusión ahí. Bueno, vamos a seguir un poquito hablando ahora de lo que es la depuración de la historia clínica, ¿sí? Cada institución debe tener un archivo activo y un archivo pasivo. El archivo activo es aquel que mantiene la historia clínica activa, ¿sí? ¿Cuál es la definición de historia clínica activa? Bueno, es aquella que está en movimiento, ¿sí? Con, con consultas, ¿sí? Periódicas, digamos, ¿sí? O que habiendo dejado de tenerlo, no han transcurrido un lapso de 2 años en esta situación. Quiere decir, una historia clínica activa es aquella que está en movimiento, ¿sí? Continuo. Luego de este periodo, o sea, luego de que pasaron 2 años sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de consultas, lo que pasa es a tener un carácter de historia clínica pasiva. Entonces pasa a conformar lo que es el archivo pasivo. ¿Ah? ¿Estamos claros? Luego de haber transcurrido 2 años sin movimiento dentro del archivo pasivo, podemos pasar a hacer una depuración y pasarla a lo que es el archivo pasivo. El archivo pasivo, ¿qué es entonces? Bueno, son las historias clínicas pasivas, ¿verdad? Son las que ya estuvieron en el activo y pasaron 2 años sin movimiento, y que encontramos también en el archivo pasivo las historias clínicas de los fallecidos, ¿sí? En este archivo
deben permanecer como mínimo 3 años para manejar la posibilidad de una destrucción, ¿sí? Una destrucción. Esta decisión, digamos, no depende exclusivamente de registros médicos, ¿no? Sino que de la dirección de la institución junto con la asesoría letrada de la misma, digamos, ¿no? No es que yo digo, bueno, pasó 2 años en el archivo activo, lo pasé para el pasivo, pasaron 3 años más y ahora ya lo puedo destruir. No, ¿sí? En el caso de que tuviéramos el permiso y el asesoramiento de la dirección de la institución y la parte de asesoría letrada, bueno, se opta, en el caso que se optara por esa decisión, para el caso de lo que son las historias clínicas papel, se confeccionaba lo que era una tarjeta de reemplazo, una tarjeta de fichero, ¿sí? Con los datos más relevantes de esa historia, digamos. ¿Ah? Eso es lo que se conserva. Pero, ¿qué pasa para lo que es la historia clínica electrónica? Bueno, no me quiero adelantar, porque lo vamos a ver, la historia clínica electrónica, pero así como dato para ir adelantando un poquito, les digo que lo que se hace es, cuando tienen un sistema de información, un sistema informático, lo que se hace es, al realizar una depuración de historia clínica pasiva, lo que se hace es un escaneo o una informatización o una microfilmación de ese documento, se guarda, se sube la historia clínica electrónica y ahí recién se puede hacer lo que es la destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Recordar que la historia clínica siempre tiene un valor asistencial, ¿sí? Un valor para el paciente y es el respaldo legal para la institución, ¿sí? Tenemos un decreto que es el 355.982 que tuvo una modificación. Yo no lo puse ahí lo puse al final de la diapo, si lo ven, que tuvo una modificación que es la 37005. Les recomiendo también que complementen esta información, que es muy importante tener bien claro cuándo una historia es pasiva, cuándo una historia está activa, cuándo una historia puede pasar al archivo pasivo, cuando no, cuándo podemos pasar a destrucción, está en condiciones de destruirse, ¿sí? Son temas sumamente importantes. Bueno, por último, ¿sí? Dentro del cronograma teníamos lo que son las definiciones, la definición de comité, ¿sí? ¿Qué es un comité? ¿Sí? Un comité son comisiones, ¿sí? Que estudian los elementos de trabajo, ¿tá? Están enfocados desde un punto de vista asistencial, ¿sí? Funcionan con el fin de controlar la calidad de la asistencia y la calidad de la historia clínica, ¿sí? Trabajan siempre como trabajan en relación con la dirección, ¿sí? Los comités no dictan normas de funcionamiento, ¿sí? Lo que hace es, se conforman generalmente de equipos multidisciplinarios, muchas veces participan funcionarios de registros médicos, y un dato importante que se los puse ahí en la diapo es que se conforman generalmente con un número impar de integrantes. ¿Por qué se les ocurre que podría ser esto de que se conforman con un bueno, par de integrantes? Bueno, en el caso que tuvieron que hacer algún debate, alguna votación sobre algo para decidir, siempre el número tiene que ser impar, porque lo que pasaría sino que cuando se haga la votación, podrían, la resolución de la votación sería que sería un empate. Entonces, para que eso no pase, ya desde antes el comité tenemos que saber que siempre está integrado por números impares de integrantes, valga la redundancia. Bueno, ¿qué tipos de comité conocemos? Bueno, conocemos el comité de auditorías de historia clínica, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy lo nombramos al comité de auditorías de historia clínica, que era el que hacía el análisis cualitativo de la historia? Recuerden ese, ¿sí? Vieron que ahí yo puse, estudia la calidad, ¿sí? De la asistencia médica, ¿sí? La que debe estar bien registrada, ¿ah? Hablando de la historia clínica, por supuesto, bien registrada, para que el comité pueda sacar las conclusiones de si el paciente fue bien atendido o no. Otro tipo de comité, bueno, tenemos el comité de historia clínica, analiza la calidad de la historia clínica, ¿sí? Registros médicos es el miembro nato de este comité, siempre tiene que estar
¿no? Registros médicos, ¿sí? Siempre debe estar representado, generalmente es a través del jefe del departamento, ¿sí? Pero podría pasar también de que derivara a alguien de- de- del departamento, ¿sí? Bueno, el comité lo que hace es va detectando errores y verificando por qué existen estos errores, estudia si la calidad de la historia clínica es buena o mala, ¿sí? Si está completa, y ahí entra si está completa el análisis cuantitativo, ¿sí? Debe controlar que la institución tenga básicamente buenas historias clínicas. Bueno, otro comité que tenemos es de infecciones, tenemos comité de formularios de historia clínica, también este es muy importante. ¿Tá? Cuando se va a hacer un formulario, se va a crear un formulario específico para determinada especialidad o para determinado estudio, ¿sí? Se deben respetar ciertas normas. Hoy yo lo dije, lo nombré, el tema del tamaño, el tema del tipo de papel, el diseño de los efectos de efectos, perdón, estandarizados, ¿sí? Para el caso que no desperdiciar papel ni espacio dentro de los formularios, ¿sí? Bueno, de no aumentar injustificadamente el volumen de la historia clínica, hablando de lo que es exclusivamente historia clínica papel, ¿sí? Este, bueno, como creo que ya dije, el diseño de lo que son los formularios en general no está normalizado para todas las instituciones, ¿sí? Los datos generalmente tienen los mismos. Si yo estoy hablando de lo que es un consentimiento informado para un procedimiento, bueno, los datos que se piden son los mismos en todas las instituciones, pero no tenemos o no existe una reglamentación para lo que es el uso estándar a nivel nacional. ¿Sí? Por acá traje otros comités, que está el comité de bioética también, bueno, el comité de autopsias, comité de mortalidad y bueno, el comité de estadía, ¿sí? Hay unos cuantos. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Les dejo aquí la bibliografía. Recuerden reforzar los conocimientos, ¿sí? La bibliografía está para eso, para que la consulten y que puedan reforzar todo esto que evidentemente hay más para leer y bueno, no nos da a nosotros el tiempo de lo que es eh, ir al detalle de los temas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Saludos para todos.